taller va sobre argumentos de principios. Invito a Javier a que empiece con el taller cuando quiera. No, antes agradecerle de nuevo. Genial, pues nada, chicos, yo os voy a decir 3 cosas antes de empezar con el taller. La primera es obviamente darle gracias al aula de debate de la UEX por montar los talleres, por invitarme, por confiar en mí, etcétera. Y también porque es una iniciativa que además es abierta a gente de no solo de la universidad, sino también de fuera, que creo que eso también pues brinda que el circuito tenga un mejor contenido y todo este tipo de cosas, y que además hay gente mucho mejor que yo dando también talleres, así que os animo a que os apuntéis. La segunda cosa es que aunque el taller es, o sea, lo he creado yo, hay determinadas cosas que no son contenido propio, en plan, sino que son contenido pues otras personas a las que yo también he aprendido. Hay cosas de Guillermo Serrano, que fue mi formador de debate, hay cosas de Olivia Sandberg, que fue una persona que fue súper importante para el circuito de debate en español, y también hay cosas, por ejemplo, de otros debatientes europeos, como Lucía Arce, y de Ángela Portocarrero, ¿vale? O sea, quiero decir, hay cosas que, en concreto, pues por ejemplo, con Ángela y con Guille he hablado sobre el taller, lo han revisado más de una vez, hemos estado hablando de cosas y tal, entonces como que creo que también es muy importante dar crédito, que no solo es como esto es mío y ya está, sino que hay cosas que son de este tipo, y también deciros dentro de eso que no es que esto sea una biblia de cómo hay que hacerlo, sino que simplemente son cosas que a mí y también a otras personas con las que he hablado nos han funcionado y hemos llegado a ciertos consensos sobre cómo es mejor sacar un argumento de principios o cosas de este tipo, pero que no quiere decir que esta sea la única forma, ni mucho menos, sino que hay muchísimas cosas. Y la última cosa, antes de empezar el taller, es que como buen emigrante a Madrid, comparto piso con estudiantes, ¿no? Obviamente. Entonces, si oís ruidos por ahí, no es que viva en un manicomio, sino bueno, pues que obviamente pues esto es un piso de estudiantes y a veces pues hay ruido, ¿no? En fin, dicho esto, antes de empezar os quiero recomendar fundamentalmente un libro, ¿vale? Que es un libro de Michael Sandel que se llama Justicia, hacemos lo que debemos. De hecho, este libro, aunque de forma un poco ilegal, le he pasado el PDF antes a Chelu, y si alguien quiere me puede hablar y se lo paso también, de forma ilegal porque viola la propiedad intelectual, pero bueno, no pasa nada. En plan, yo os animo a que lo compréis, pero bueno, como en debate intentamos compartir los recursos que tenemos, pues tampoco pasa nada. Y este libro en concreto creo que es muy bueno porque es un libro que analiza muy bien desde una métrica de principios muchísimas situaciones de la vida e incluso de la vida cotidiana. Entonces, no puedo recomendarlo más. Es probablemente el libro que utilizamos siempre como el manual de los argumentos de principios en la Universidad Autónoma de Madrid, que es de la universidad en la que estudio, y que además creo que es súper útil para cualquier debatiente, más allá de hacer esos argumentos de principios y también incluso en la vida, ¿no? O sea, creo que es súper bueno. Hay otro libro que también os recomiendo, que es Lo que el dinero no puede comprar, que también es de Michael Sandel, ¿vale? Que es como una ampliación de uno de los capítulos del libro, entonces, bueno, el principal es el otro. Y luego, más un poco para aumentar, Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy, que es un filósofo y jurista muy importante. Está muy bien porque vamos a ver cómo hay muchos argumentos de principios que a veces son derechos fundamentales y cómo se rige eso. Y, bueno, si queréis ampliar y sois unos frikis, en plan, os lo podéis leer, no es bueno. Luego, la Constitución Española lo he puesto un poco medio de broma. Pero la Constitución española, o cualquier Constitución en general, tiene muchos derechos que al final, muchas veces en debate, o sea, aunque como jurista no debería decir esto, muchas veces los derechos son a veces también principios. Cuando en un debate construyes el derecho a la educación o el derecho a la libertad, lo estás haciendo desde una perspectiva que en debate es asimilable a cómo se construyen los principios. Entonces, en ese sentido, en plan, saber cuáles son los derechos fundamentales en general, pues una Constitución española, la mexicana, la chilena, cualquier Constitución, en plan, puede ser bastante útil para hacerse una idea de cuáles son las cosas que nosotros entendemos como principios o como derechos que las personas tienen de forma inalienable por el hecho de ser humano, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, eso es un poco como un pequeño consejo, sobre todo porque si leéis un poco sobre cuáles son los derechos fundamentales, os puede ayudar de cara a saber identificar qué cosas defiende la gente o qué cosas aceptamos como consensos que debe tener derecho a las personas, ¿vale? Pero sobre todo el de Sandel, en plan, es súper importante, es un filósofo que es profesor de Harvard, en plan, es probablemente uno de los filósofos más relevantes de la actualidad, se estudia en filosofía del derecho, se estudian muchas asignaturas de derecho, de filosofía, etcétera, y es un hombre que de verdad que está muy bien. E incluso ese libro también tiene sus clases online de Harvard subidas en YouTube, lo podéis buscar, y de verdad que las recomiendo mucho, ¿vale? Entonces, esto como primera cosa. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Yo creo que principalmente cuando hablamos de argumentos de principios hay 4 cosas que son los principales problemas o las principales cosas que necesitas aprender. La primera es qué es un argumento de principios, en plan, qué es exactamente o cómo, cuándo entendemos que hay un principio. La segunda es cuándo lo debo sacar de forma más estratégica en un debate. La tercera es cómo construirlo, es decir, qué estructura podemos usar, en plan, cuál es la mejor estructura, la mejor forma de hacerlo lo más persuasivo posible. Y lo último, y es una cosa que es un poco ya más complicada, pero que muchas veces le pasa a muchas personas, es que cuando tú estás en un debate y, por ejemplo, tú sacas una argumentación de consecuencias muy buena y otro equipo te saca un principio muy bien construido,
no sabes cómo hacer una comparativa entre ese tipo de cosas, es decir, no sabes cómo ponderar que me importan más las consecuencias que los principios o al revés, ¿vale? Entonces vamos a hablar también un poco de eso y también es una perspectiva un poco de cómo adjudicar ese tipo de debates, una perspectiva ya más de ser juez y este tipo de cosas. Entonces, lo primero, ¿qué es un argumento de principios? Yo creo que lo primero es definir qué no es un argumento de principios, ¿vale? Hay muchas veces en debate que ocurre que esto es malo y por esa, o sea, la gente sale y dice, esto es malo y por esa razón no debemos hacerlo, así que ya en principios ganamos. Y es como, eso no es un argumento de principios y mi consejo, en plan, sin querer yo sentar cátedra, pero mi consejo es que nunca, nunca, nunca digáis esto. Es decir, por favor, en plan, nunca os quedéis en eso porque además es como, joder, ¿y el argumento dónde está? ¿No? En plan, no hay que decir eso, o sea, porque algo sea malo simplemente o por decir que es malo y ya está, no quiere decir que estéis construyendo un argumento de principios. Entonces, eso como primer punto, en plan de nunca hagáis esto. Y luego he puesto una cosa de broma, ¿no? Pero que la hablaba con Carlota Delso y de hecho dijimos, venga, vamos a poner un porcentaje aleatorio, obviamente es un porcentaje inventado. Pero es verdad que muchas personas, en plan, y muchos debatientes, no saben hacer un principio. En plan, y es verdad, o sea, quiero decir, no es que yo quiera aquí ser el dios del debate, ni mucho menos, pero es verdad que hay muchos equipos que no saben hacer un principio y que construyen una cosa que es como lo que os he dicho. No tiene por qué solo esa frase, pero que te dicen simplemente la gente tiene derecho a la educación y por lo tanto, como esto no respeta el derecho a la educación, pues ya, en plan, en ese plan no hemos ganado. Y es como, no, o sea, no hay que hacer eso. En plan, hay que explicarlo, hay que explicar los impactos, la relevancia, etcétera. Luego iremos viendo. Y como pequeño meme, yo es que, aunque me cae muy bien mucha gente de comillas, intento... Eso de ahí, lo que tiene en la cara el meme es el baldosín de ICADE, ¿vale? Que es la Facultad de Derecho y Económicas de comillas. Entonces, siempre yo tengo la broma de que, comillas, sale y te dice, en vez de hacer un caso de principios, te dice decir por principios y ya, ¿no? Entonces, bueno, es la broma que tenemos en la autónoma, es un meme interno, pero bueno, está bien compartirlo, ¿vale? Entonces, cuando seáis debatientes, sé todo lo comillas que podáis, porque son debatientes muy buenos. Hay gente de comillas que hace argumentos y principios muy, muy buenos, por supuesto, y los mejores debatientes de España, muchos de ellos, obviamente, son de comillas, pero intentad no caer en la tentación de por principios y ya, como hacen algunos debatientes de comillas, ¿vale? Es solo un pequeño consejo. Entonces, ahora sí, ¿qué es un argumento de principios o qué es un principio? En general, creo que se pueden definir como que son argumentos que no están basados de forma o que no tienen una ponderación utilitarista y que se basan en algo socialmente aceptado. Y en esto os pongo un ejemplo. Yo creo que si ahora viene un amigo vuestro y os dice, buah, es que ayer me pillé a un tío en plan que era súper guapo, no sé qué, no sé cuántos, tal, pues seguramente le digáis, joder, pues qué bien, en plan, buah, enhorabuena, tal, muy bien, me alegro por ti, ¿no? Pero si viene ese mismo amigo y os dice, buah, es que ayer en plan me pillé a mi hermano, pues igual vuestra respuesta va a ser como, hostia, ¿qué dices? En plan, ¿qué me estás contando, no? ¿Por qué tenemos ese tipo de cosas? Porque son valores que aceptamos socialmente y son cosas que irracionalmente surgen de nosotros. Es decir, creo que en parte tienen una ponderación irracional o tiene una ponderación que no nace en sí misma de algo perfectamente racional. Es decir, no tiene como ese punto de partida tan basado en las consecuencias o tan analítico como cuando haces un argumento de consecuencias, sino que muchas veces son cosas que aceptamos socialmente. Es decir, por ejemplo, aceptamos socialmente que la gente tiene un derecho a la libertad, aceptamos socialmente que la gente tiene un derecho a la educación, aceptamos que la gente tiene una dignidad, ¿vale? Son cosas que, de forma que pueden tener luego una serie de argumentaciones, una lógica racional subyacente detrás, pero que en muchas ocasiones no están basadas en algo extremadamente racional, que es que la economía dice que va a subir el PIB si haces esto, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas son bastante importantes ponderarlas y tenerlas un poco en la cabeza, que son cosas que socialmente tenemos que aceptar. Y esto también tiene un punto importante, sobre todo para debates internacionales. Por una razón, creo que en general dentro del circuito europeo y el circuito latinoamericano los principios son prácticamente similares. O sea, es decir, creo que no hay tantas diferencias, pero es verdad que en un Worlds o en un torneo, en un Open en el que haya equipos de pues, por ejemplo, asiáticos o que tengan una visión menos occidental, que no necesariamente quiere decir nada, pero simplemente una visión menos occidental, puede que haya diferencias en torno a los valores que socialmente aceptamos. Por ejemplo, en Europa y en general en Latinoamérica, tenemos una visión más de, pues por si queréis investigar alguna cosa, tenemos como una visión más de la cultura de la culpa cuando cometemos algo. En cambio, en Asia hay una visión mayor sobre la cultura, una cultura de la vergüenza, por así decirlo, cuando se comete un error en la sociedad o cosas de este tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay diferentes visiones muchas veces y que entonces los principios tenemos que también ponderar cuando los sacamos en un debate cómo de internacionales y cómo de aceptados son esos principios. Porque además también hay un problema, que es que puedes tener algo que socialmente aceptas y otra persona no. Entonces, creo que eso también es en parte tenerlo en cuenta. Y eso también va en parte con lo que marcaba ahí de la universalización. Creo que el que sea universal es una cosa que es debatible,
pero creo que sí que hay determinadas cosas que al menos al marco del debate sí que se pueden considerar como universales. Y también una cosa que creo que es relevante es la diferencia que existe entre principios y derechos. Los principios son, según los ordenamientos jurídicos en general europeos y latinoamericanos, son, como así decirlo, principios rectores o puntos rectores de cómo guiar algo, pero no son en sí derechos, ¿vale? O sea, es decir, tú, por ejemplo, existe un principio en que tú tienes un derecho a la vivienda digna, ¿no? En la Constitución española, por ejemplo, pero en cambio no tienes... pero en cambio tienes un derecho a la libertad de información. Y eso sí que es un derecho, ¿no? Porque tiene una protección jurídica, hay una ley que lo desarrolla, etcétera, etcétera. Pero a efectos de debate, creo que no es relevante esa diferenciación. Entonces, creo que sobre todo para aquellos que estudiamos derecho o tenemos más trato con el derecho, creo que es importante quitarnos esa división cuando hablamos en términos exclusivamente de debate, porque creo que es mucho más útil entender a los derechos como una parte de argumentación de principios, por así decirlo. Entonces, consejos también respecto a qué es un principio. Nunca os inventéis principios que no existen, y esto es muy, muy importante. Es decir, no existe un principio a que tú, por ejemplo, puedas llevar ropa de color verde. En plan, sé que es la reducción al absurdo, pero a veces ocurre que construyes un principio que no existe. En plan, que la gente no tiene esa visión socialmente aceptada, o no existe una construcción social que afirme que ese derecho existe, o cuestiones de ese tipo. Entonces, cuidadito con esto, ¿vale? En plan, creo que es importante. Y también dentro de la estructura de argumentos de principios, una de las dudas que más surgen es, y esto sí que me va a parar más porque creo que es importante, es cómo cómo interactúan argumentos de principios y de consecuencias. Aquí hay dos visiones, principalmente, en el mundo del debate, por así decirlo. Yo soy más de la visión minoritaria, pero creo que la que es más útil para un taller es la visión mayoritaria y la que en general funciona mejor con los jueces y de forma estratégica suele dar mejores resultados. Creo que en general la gente acepta y asume que los argumentos de principios tienen un plano de consecuencias cuando esos argumentos se aplican. Voy a explicarme. Por ejemplo, cuando tú dices que quieres defender el derecho que tienen todas las personas a tener una renta mínima, ¿vale? Una renta básica universal, cuando tú explicas que la gente tiene un derecho a la dignidad, un derecho a tener unos ciertos bienes, un derecho a poder desarrollarse como persona, etcétera, estás construyendo un argumento de principios y partes de una serie de principios. Pero evidentemente, cuando tú construyes ese argumento, para darle mucha más fuerza, como ya sabéis, pues tienes la caracterización, la explicación y lo que es el por qué es cierto, ¿no? En plan, al fin y al cabo, los mecanismos que prueban algo y después tienes el impacto. Si tú quieres darle mucha más fuerza a un argumento de principios, es importante, o creo que es útil en general, que en ese argumento de principios introduzcas un pequeño plano de consecuencias, ¿vale? Es decir, introduzcas una pequeña visión sobre qué pasa si la gente no tiene ese dinero o qué pasa si la gente no tiene este tipo de capacidad económica, por ejemplo. O qué pasa si estoy construyendo algún principio sobre educación, qué pasa si la gente no tiene ese derecho a educación. O qué pasa si rompo en una sociedad occidental o democrática el derecho a la libre información. Ese tipo de cosas, al final, son consecuencias que lo que hacen es, en parte, probarnos la lógica de por qué ese principio es importante y cuáles son los impactos que tienen que yo no respete ese principio que existe y que trato de defender en mi argumentación. Creo, por lo tanto, que es muy útil introducirlo. Aún así, introduciendo brevemente la visión más minoritaria, en mi opinión es que existen determinados argumentos de principios que son extremadamente independientes de las consecuencias. Y es una visión que es minoritaria y que aceptan pocos debatientes, pero es mi opinión. Y también, por ejemplo, la de Ángela Portocarrero, ¿vale? Ahí tenemos una lucha interna dentro de la autónoma, ¿no? Porque Guillermo y Juncal y Quique dicen que estamos locos, pero nosotros dos, en plan, seguiremos defendiendo que nuestra visión es que sí que tienes unos determinados principios que pueden ser independientes de las consecuencias. Pero como es algo minoritario, creo que lo mejor es sí que asumir que los argumentos de principios y de consecuencia están relacionados, pero también desde la perspectiva de que los propios argumentos de consecuencias también tienen un principio detrás. Y esto lo veremos mejor con las comparativas. Pero, por ejemplo, cuando un equipo te dice que hay que implantar una medida concreta porque va a mejorar el PIB de una nación, en parte te está diciendo en esas consecuencias y todos los análisis consecuencialistas te está haciendo, te está diciendo que el principio del que parte es que la economía es muy importante que vaya bien. Y eso es una idea de principios. Es un principio que muchas veces además puede enfrentarse a algo. Cuando, por ejemplo, en la moción que os ponía ejemplo antes, la moción de esta casa establecer una renta básica universal, cuando sale el equipo en contra y te dice que esto es malo porque la inflación, porque bla, 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 en plano, porque puedes hacer menos competitivo el mercado, no sé cuánto es tal, en general está partiendo del principio de la economía. Entonces, quizás ahí puedas hacer un pequeño choque, si tú sacas el principio de la dignidad, explicando por qué me importa más que la gente tenga una libertad económica y una dignidad, que en general que las cifras macroeconómicas o el crecimiento económico del Estado sea mayor.
porque el principio del que en parte están partiendo al construir esa argumentación es ese, ¿vale? Esto vamos a ver con las comparativas, es una de las cosas más difíciles, a mí me cuesta mucho verlo, pero luego os voy a poner algún ejemplo que creo que puede hacer que sea bastante más visual. Otra cosa importante, creo que es que tengamos en cuenta que los argumentos de principios muchas veces van a estar enfrentados entre sí. Es decir, por ejemplo, en la moción que os ponía, aquí en la diapositiva, esta casa permitiría el uso de una máquina capaz de leer mentes en el sistema judicial, es una moción muy típica. En este caso, en esta moción, tienes una ponderación en la cual el gobierno te puede construir un argumento de principios sobre por qué la justicia es tan importante, sobre por qué además tenemos que tener un sistema de justicia que dé reparación a las víctimas, puedes tener un análisis de consecuencias y cómo esto afecta, pero en general estás partiendo de una idea también de un principio, que es que la justicia tiene una defensa, tiene que intentar hacer que se respeten los derechos, bla, 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 ¿no? Entonces puedes construir ese argumento. Desde la oposición, probablemente, estás construyendo un argumento sobre cómo se está atacando la intimidad o el derecho a la libre defensa que tiene esa misma persona, ¿vale? Creo que hay esas dos ideas generales que puedes sacar en oposición, o por lo menos en primera oposición. En ese debate, en concreto, tienes una pequeña ponderación de principios, porque ¿qué me importa más? Que la justicia acierta el 100% y que consigamos una reparación efectiva en todas las situaciones, o que las personas tengan un derecho a la intimidad y una capacidad de defensa en un juicio. Ese tipo de ponderaciones existen dentro de los debates y muchas veces cuando en un debate existe un argumento de principios, va a existir otro que se enfrente. Algunos muy típicos, por ejemplo, es también el enfrentamiento entre seguridad, en plan, pues básicamente pues el establecer cámaras de seguridad, ¿no? Por ahí, en plan, pues seguridad versus intimidad es también un punto muy normal, o por ejemplo, libertad versus salud, cuando por ejemplo, pues típica moción de esta casa liberalizaría el mercado de las drogas, en plan, ahí tienes un principio de libertad en el gobierno, en el lado de gobierno, y tienes un principio de la salud y la protección de salud que tienes en el mundo de oposición. Luego puedes dar vueltas entre ellas, puedes hacer y venir, bla, bla, bla. Pero, en general, lo que sí que tenemos que tener claro es que a veces se van a enfrentar, muchas veces se van a enfrentar, y que muchas veces va a haber una ponderación de principios que luego veremos cómo se puede hacer de forma efectiva. Hasta aquí, ¿alguna duda sobre qué es un argumento de principios? En plan, no sé si... Ah, mira, chat. Buenas tardes a todos, buenas noches. Vale. Si alguno queréis escribir por el chat, en plan, dudas, por mí perfecto, ¿vale? En plan, entonces, bueno, yo las voy contestando cuando las vaya leyendo. Voy a dejarlo aquí abierto. Vale, esto es la introducción al taller. O sea, espero que hasta ahora, pues, más o menos eso, os haya quedado claro qué es un principio, un poco, pues eso, que es una cosa un poco irracional, que tiene que estar basado en valores socialmente aceptados y que como cualquier argumento tiene una estructura concreta de construcción, que no vale solo decir es malo y ya, sino que tiene un cierto trabajo argumental detrás, que es muy importante. Vale, la diferencia entre derecho y principio. Bueno, esto es muy sencillo. Cuando tú tienes un derecho, en plan, simplemente se entiende, es que esta diferencia es jurídica, no creo que sea una diferencia relevante para debate, pero desde una perspectiva jurídica, el derecho, cuando tú tienes un derecho concreto, por ejemplo, un derecho a la sanidad, un derecho a la educación, el Estado tiene la obligación de satisfacer eso, mientras que en un principio, rector, que tú tengas una sociedad, no tiene la obligación del Estado de hacerlo, sino que tiene que ser algo que guíe la política que tú hagas como Estado. Pero esto es una diferencia jurídica. Lo que yo intentaba deciros es que cuando estemos en un debate, prácticamente son idénticos. O sea, porque además existe una visión muy clara de que los estados o que en general las sociedades tienen que proporcionar los derechos a las personas y bla, bla. Entonces, lo que os quería decir sobre todo es para aquellos que estudiéis Derecho, porque además en debate hay mucha gente que estudia Derecho, que esa diferencia que es más jurídica o más técnica no la tengáis en cuenta en debate, sino que los entendáis como lo mismo, ¿vale? O sea, ese es mi consejo, que el derecho a la educación lo construyáis como un argumento de principios y el derecho a la vivienda digna lo construyáis también como un argumento de principios, o el principio de tener una vivienda digna, ¿vale? Es como una pequeña cosa de... No es una diferencia relevante en el mundo del debate, en mi opinión, ¿vale? Entonces, aún así no es de lo más importante del taller, es solo pues, una pequeña cuñita que como estudiante de Derecho me veía obligado a introducir. Vale. Ahora viene una cosa muy importante, que es en un debate, ¿cuándo saco un principio? O sea, esto es una pregunta muy, muy importante. Creo que hay varias formas de caer en cuándo un principio puede existir en un debate. Creo que lo primero es pensar en algún derecho que se ve atacado con la medida. Y esto va en común con el segundo punto, que es, en muchas mociones políticas ayuda a pensar en la ideología. Os pongo un ejemplo muy español. Cuando, por ejemplo, se debatió en España el tema este del PIN parental, ¿vale? Para los que no sé, hay gente que no es española, el PIN parental básicamente era una medida que propuso un partido político
que es Vox, que propuso que las charlas, por ejemplo, que sean en los colegios, que sean sobre temas LGTB o sobre temas de transexualidad, de sexualidad en general y todo este tipo de cosas, que los padres tuviesen el derecho a elegir si sus hijos iban a ese taller o no, ¿vale? O sea, o a esa clase, por así decirlo o no. En ese tipo de medidas, si tú te das cuenta, si tú te paras a pensar, puedes decir, vale, esto lo propone un partido más bien conservador. ¿Qué propondría un partido progresista en este caso? Pues diría que hay un derecho o que hay una obligación y un principio por el cual los niños tienen que conocer toda la esfera y todo el espectro que existe en la sociedad y que realmente yo tengo la obligación como Estado de educarles la tolerancia, ¿no? Y tienen el derecho también a ser educados en la sociedad en la que se vive y en la realidad concreta, por ejemplo, ¿vale? O sea, esto es construido muy rápido. Pero en general esto yo creo que nos ayuda mucho el pensar un poco qué haría un partido de una ideología contraria o qué pensaría un político de derechas o un político de izquierdas. Creo que en general puede ayudarnos desde una perspectiva de este tipo a intentar racionalizar qué tipo de cosas o qué tipo de medidas pueden plantearse y cómo reaccionarían. Creo que es bastante útil, ¿vale? O sea, plantear este tipo de cosas creo que nos pueden ayudar. Y también pensar en general si hay algún derecho que se ve atacado con la medida. Pues, por ejemplo, en el caso de leer mentes con la máquina, decir, joder, es que esto ataca el derecho a la defensa que tienen las personas, o esto ataca es una violación a su intimidad. Pues evidentemente eso es cosas que tienes que pensar, ¿vale? En plan, yo creo que en general es una oposición es bastante útil. Desde un gobierno, pues puedes pensar no solo en plan, básicamente, pues que se ve atacado porque tienes muchas veces que proponer esa medida en concreto que se está planteando en la moción, pero puedes pensar cómo defendería esto un político o cuáles son las cosas buenas que hay o qué principio puede haber aquí detrás. Entonces, en general es un poco, yo con mi compañero muchas veces le dábamos una vuelta a, vale, ¿y aquí qué derechos se atacan? ¿O qué derechos se ven beneficiados? ¿O esto cómo funcionaría? ¿No? Y yo creo que eso es muy importante. También porque muchas veces cuando haces un argumento de principios es muy fácil pegarte un viaje en el mundo de las ideas y nunca como tangibilizar, por así decirlo, lo que se está diciendo. Entonces, a mí una pregunta que nosotros hacíamos muchas veces en el Prep Time, Ignacio y yo, y que he de decir que es de Ángela, Ángela Portocarrero, que es ¿qué aspecto tiene esto la realidad? ¿No? En plan, y yo creo que eso ayuda mucho en el Prep Time. En plan, ¿qué aspecto tiene esto la realidad? O sea, ¿cómo se ve este principio de la realidad? En plan, ¿cuáles son las formas en las que funciona? Y yo creo que esa pregunta es muy útil de cara a plantearse cuándo puedo sacar un principio, cómo identifico que hay un principio de la moción. Porque si no es muy fácil decir, bueno, es que esto beneficia el derecho a la educación. Ya, bueno, pero ¿y qué, no? En plan, ¿cómo se ve esto un poco en el mundo real? En plan, entonces yo creo que eso puede ser bastante útil. Otro consejo es que si no es muy intuitivo, quizás no es un buen plan. Los principios, como os he dicho, son valores socialmente aceptados. Si es algo que es un poco raro, no creo que sea un buen plan sacarlo. Nosotros, por ejemplo, teníamos una norma en el Prep Time que creo que funciona muy bien, que es que nosotros nos decíamos que teníamos 3 oportunidades para plantearnos si un principio o un argumento en general, pero bueno, en este caso principios, lo sacábamos o no. Es decir, pues por ejemplo, mi compañero me explicaba, creo que hay un principio sobre la economía y no sé qué, o hay un principio sobre la libertad, bla, 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 bla. Si tu compañero se lo explicas 3 veces y no ha entendido ese argumento o no lo ve claro, mi consejo es que no lo saques. Aunque pienses que es el argumento ganador de la final de Wolves. Si no lo entiende ni siquiera tu compañero de debate, que es esa persona con la que, en teoría, sobre todo si es una pareja de debate sentada, más acostumbrado está a tus argumentos, a la argumentación que hacéis juntos, o incluso a tener los nuevos formadores o lo que sea, mi consejo es que eso no lo saquéis. O sea, no es una muy buena idea. Y luego, pues os quería poner algunos ejemplos que siempre ayudan a tenernos la cabeza para, cuando te sale una moción. Un ejemplo muy claro es el principio de las reparaciones, ¿vale? Las reparaciones son muy típicas. Por ejemplo, en una moción sobre esta casa crearía cuotas en los consejos de administración de las empresas para mujeres, creo que eso es hay un principio muy grande de reparación sobre cómo la mujer no ha tenido acceso a determinadas cuotas más altas porque existe un techo de cristal, porque se le ha discriminado históricamente, no sé cuánto está, ¿vale? Creo que eso es un principio, se puede sacar un principio sobre las reparaciones que existen en estos determinados casos. Funciona también con temas como el colonialismo o con todo este tipo de cosas. Entonces, las reparaciones suelen ser un principio bastante útil. O sea, el por qué yo tengo la obligación de reparar o el por qué yo soy responsable de las consecuencias que tengo. Por ejemplo, construyendo ese principio, una cosa que es útil y que muchas veces la gente no saca, es que cuando hay una reparación, cuando se habla de un debate del colonialismo, cosas de este tipo, la gente no entiende o la respuesta más intuitiva es, bueno, pero es que eso fue hace 500 años, ¿no? Entonces, quizás un punto de análisis más mecanicista, muy bueno para ese principio es, oye,
es que actualmente tu situación, el por qué tú te puedes desarrollar de esa forma, proviene de cosas anteriores. Es decir, el efecto lo tienes hoy en día y tú te sigues beneficiando de lo que ocurrió en el pasado y por lo tanto existe esta situación que es injusta o que es desigual y por lo tanto no debe perdurar en el futuro. Entonces, eso yo creo que es una buena idea dentro de ese principio. Otro principio es el de responsabilidad. El principio de responsabilidad legal creo que es muy útil. Por ejemplo, cuando tú dices, esta casa haría responsables legales a las religiones, o sea, hay una moción en que era, esta casa haría responsables a las religiones por aquellos daños que se hayan causado a sus fieles como consecuencia de seguir los dogmas de esa religión. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando se niegan a recibir transfusiones de sangre por una cuestión religiosa. En ese tipo de debates, creo que cuando tú construyes responsabilidad legal, hay muchos puntos que puedes tener en cuenta. Un punto fundamental es el cómo de responsable y cómo de causante eres de la situación. También si te has beneficiado. Por ejemplo, una analogía muy fácil es los clubes de fútbol son responsables de los daños que causen sus hooligans porque se benefician económicamente de que esos hooligans entren al estadio, se benefician de que ellos consuman alcohol en sus instalaciones, etcétera. Entonces, la responsabilidad legal es un principio también bastante importante. La libertad es súper, súper, súper importante. El principio de por qué yo como individuo tengo un derecho a poder elegir, un derecho a poder construir mi vida, a poder construirme y desarrollarme como persona. En plan, es un principio muy útil y que además desarrolla muy bien desde diferentes perspectivas filosóficas Sandel en el libro que os he comentado. Creo que también el principio de la intimidad es súper útil, sobre todo en estas mociones que son como seguridad jurídica o seguridad o dar capacidad a la policía o al sistema de justicia. En general, pues suele funcionar bastante bien, sobre todo pues, la oposición de medidas de este tipo. El right to protect, que es el derecho internacional a la protección que tienen las personas en el caso de, pues, por ejemplo, golpes de Estado, genocidios, etcétera. Creo que también funciona en general bien. Es verdad que es un argumento un poco más débil porque no lo cumple en prácticamente ningún país del mundo, pero sí que es un argumento que existe, el right to protect, y si queréis investigar sobre él creo que es bastante guay. Hay resoluciones de la ONU sobre esto que son interesantes. Y el principio de seguridad, el por qué la gente tiene un derecho, hay un principio en torno a la seguridad, en torno a que las personas tengan unos mínimos garantizados por el Estado en torno a su seguridad física y su seguridad personal, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese principio también es bastante común. Y como os decía antes, muchas veces van a aparecer principios chocando entre sí en una misma moción. Creo que también es muy importante para identificar principios y saber cuándo sacarlos, y de hecho aquí hay una pequeña opinión que existe, que tengamos en cuenta las métricas que existen de principios. Es decir, cuando tú sacas, sobre todo, mira, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Tú estás en un debate, eres segunda oposición, es un debate sobre Burundi, del que no tienes ni idea porque no te has leído The Economist sobre esa parte y porque, pues, evidentemente, el conocimiento es limitado y, pues no sabes sobre Burundi. En plan, yo no sé sobre Burundi. Y en ese debate, lo que ocurre es que dices, bueno, pues estoy en segunda oposición, tengo que hacer una extensión, tenía a un equipo muy, muy bueno en mi alta, que sabía muchísimo sobre Burundi, por alguna razón que desconocemos, y digo, pues voy a tirar por principios, porque manda un infoslide y digo, aquí hay un principio. En ese tipo de debates es muy importante justificar por qué la métrica de principios es importante. Y creo que es lo primero que debemos hacer cuando sacamos un principio. No lo primero, no necesariamente, pero es lo primero que tenemos que tener claro en el prep time, por lo menos, o cuando preparas una extensión con tu compañero. ¿Por qué eso me importa? En plan, ¿por qué esta métrica es importante? ¿Por qué los principios son atingentes a este debate? ¿Qué es lo que los hace relevantes? Y creo que ese punto es súper, súper, súper relevante. Por ejemplo, no sé, o sea, quiero decir, hay un ejemplo, ¿no? Que es que tienes que el Estado siempre debe ponderar los derechos que prima por encima de otros, ¿no? En plan, entonces, puedes sacar un principio en torno a por qué el Estado tiene un deber sobre esto, o realmente existe un principio en torno a las libertades que se restringen y realmente el Estado es muy importante que vea satisfechas o que cuando haga algo lo haga de una forma coherente y de forma que no haga un ataque a las libertades de los ciudadanos de forma desmedida, o cosas de este tipo. Pero sobre todo es ¿por qué me importan los principios en ese debate? ¿Por qué importa que yo como Estado no esté dando un buen sistema judicial? ¿O por qué importa que yo como Estado no esté dando la satisfacción de la libertad a las personas de una forma concreta? ¿O por qué, en plan, no aplica de la misma forma las restricciones que yo como Estado puedo hacer cuando es una cosa que ataca un principio en concreto, en particular? Entonces, creo que es súper importante pensar eso. Y luego, hay una cosa que es que para justificar esta métrica, muchos equipos salen
y te dicen, existe un contrato social por el cual yo como ciudadano cedo unos determinados derechos al Estado y entonces el Estado tiene libertad para regular y para se tiene la obligación, perdón, de garantizar una serie de mínimos. Vale. Esto es como, o sea, ¿justifica algo? Puede que sí. Ahora, es como, pues sí, sacas un principio de 76, de 75, ¿no? En plan de speaker points, pero no es la construcción mejor que existe. Creo que hay que darle una vuelta un poco más allá y sobre todo es eso. Mi consejo es que para construir argumentos de principios es que penséis, en plan, penséis en el día a día. ¿Por qué respetamos la democracia? En plan, os hagáis estas preguntas que pues te las haces en la cama a las 3 de la mañana un día que no te duermes y que con ese tipo de cosas saquéis argumentos o cosas de ese tipo. Yo en concreto con mi compañero de debate tengo la suerte o la desgracia de que siempre he vivido en plan juntos, o sea, hemos compartido colegio mayor, hemos compartido piso, etc. Entonces, muchas veces de conversaciones muy cotidianas sobre una noticia que has visto viendo en la tele, hemos sacado argumentos de principios planteándonos y haciéndonos ese tipo de preguntas de ¿por qué importa esto? ¿O por qué el Tribunal Supremo ha resuelto esto? ¿O por qué entendemos esto? Entonces, ese tipo de cosas creo que te pueden ayudar, nos pueden ayudar en general a intentar sacar esas métricas. Pero sobre todo es tener muy claro por qué los principios importan en un debate. En plan, porque hay debates en los que no son importantes, pero por qué el Estado tiene un deber de hacer esto, o por qué es mejor hacer esto de esta manera, o por qué este derecho es tan importante que no se puede ver atacado. Ese tipo de cosas creo que son súper importantes a la hora de sacar un principio. Bueno, más o menos es esto. Luego, aún así, intentaré ver cómo compartiros una lista de principios y de determinadas mociones en las que esos principios aplican, ¿vale? Que no es mía, es de Lucía Arce, pero creo que es bastante visual. Entonces, y las dudas, eso, por el chat me podéis escribir lo que queráis. Entonces, más o menos esto era las primeras partes del taller, ¿no? Las más, entre comillas, básicas y menos de debate, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es un argumento de principios y cuándo puedo sacar un principio, ¿no? En plan, más o menos, pues eso, cuándo aplican, cómo planteárnoslo, cómo intentar identificarlo, cómo algunas extensiones además pueden ser muy útiles porque pues das caso en extensión y puedes pensar un poco en, joder, ¿qué pensaría un partido sobre esto? Pero ahora viene la parte ya más de metadebate, ¿no? Que es cómo se construyen principios. Y en esta parte, sobre todo, creo que es importante hacer como una pequeña advertencia y es que esta es la forma en la que yo personalmente construyo los principios. Hay otras formas igualmente válidas y probablemente mejores, pero la que a mí personalmente más me gusta y la que por lo tanto explico en este taller. Pero siempre hay otras y desde luego habrá otras mejores. Pero bueno, en general es la que a mí más me ha funcionado, ¿vale? Yo creo que hay 6 pasos importantes a tener en cuenta a la hora de ver o de construir un principio. Primero es señalar el principio que vas a defender. Esto creo que en España se hace muy bien porque además muchos de los que debatimos en España pues hemos debatido también en debate académico y tenemos el deje, ¿no? De decir un argumento de no sé qué, el argumento de no sé cuántos. Pero creo que es importante, como es una argumentación a veces muy compleja o muy filosófica en muchos puntos, creo que es importante intentar señalar el principio que vamos a defender para que al juez le quede claro. Y esto es como la mayor tontería, pero creo que es importante porque a veces, si no, como juez, en plan, y también lo he visto desde la perspectiva de adjudicar un debate, es muy probable que a veces te pierdas. La segunda cosa, y yo incluso muchas veces la construyo la primera, es hacer una analogía. Yo la construyo la primera muchas veces porque lo hago como un framing, como un marco sobre de qué va este debate. Creo que una analogía es súper útil. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro. En la moción que os decía sobre una máquina que puede leer mentes aplicada al sistema judicial. Si tú en esa moción empiezas, en plan, y eres oposición, y explicas y haces una analogía, en plan, por ejemplo, en plan, esto me hicieron en un debate y me ganaron, y salió un equipo y muy certeramente dijo, existe un principio en torno al cual prohibimos la tortura y en torno al cual no aceptamos determinados ataques a los derechos de los individuos y defendemos que tienen y protegemos que tienen un determinado derecho a la defensa. Si nosotros hacemos esta medida, estamos haciendo que exista un tipo de tortura y estamos haciendo que de esta manera esté aplicando este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Buscar analogías es súper importante. ¿Por qué? Por lo que os decía de que son muchas veces cosas irracionales. Entonces, si nosotros construimos una analogía que sea muy clara y que esté socialmente aceptada y que el juez pueda decir como, joder, tío, es que esto es cierto, en plan, es que esto la sociedad funciona así, es que la gente en plan acepta esto. Es muy probable que la persona, o que el juez que haya en ese debate vaya a decir, vale, esto es así, lo aceptamos en la sociedad, es cierto que aceptamos que matar está mal, es cierto que aceptamos que la gente tiene una determinada libertad, es cierto que aceptamos que hay determinadas líneas rojas que no se pueden pasar cuando utilizamos o cuando llevamos a cabo una investigación judicial, todo ese tipo de cosas
creo que son muy, muy importantes y sobre todo crean como un punto de intuición, es decir, un punto inicial a partir del cual el juez ya está certeramente sesgado a creer que lo que estás diciendo es aceptado y a creer lo que vas a argumentar después y por qué vas a explicar que es importante. Entonces, creo que esto es algo súper, súper útil. Nosotros teníamos una lista de analogías, enorme, sobre analogías para determinados principios. Y creo que es muy, muy válido hacer esto. Lo tercero, creo que es intentar explicar por qué existe un determinado principio. Y creo que esto es muy importante. El por qué aceptamos a la sociedad que existe un derecho a la educación, el por qué aceptamos que existe un derecho a la libertad, el por qué aceptamos que existe un derecho a la justicia, el por qué existe una lógica subyacente detrás a partir de la cual aceptamos algo. Y creo que ese punto es muy, muy relevante intentar explicarlo en un debate. Creo que también es importante explicar el por qué aplica en este caso, en este debate. ¿Por qué? Porque yo puedo salir y explicar el derecho a la educación y que alguien me diga, pues esto no tiene nada que ver. Entonces, plantearos y explicar por qué algo aplica en ese debate. ¿Por qué eso es atingente a ese debate? ¿Por qué no me estoy yendo por las cerros de Úbeda, sino por qué estoy explicando algo que realmente aplica en este caso? Y creo que eso es también importante hacerlo. El quinto es el típico de por qué es importante, que va en relación al sexto punto. El por qué es importante creo que se puede explicar, o bien haciéndolo del plano de consecuencias, que os he explicado antes, el plano de qué pasa si yo rompo este principio, cómo la gente se comporta, qué pasa si no respeto libertad de información dentro de un Estado democrático, cómo esto afecta a que tengamos una peor calidad de las elecciones, cómo esto afecta a que puedan sufrir determinados movimientos antiestado, cuestiones de este tipo. Creo que eso también es muy importante. O por qué simplemente per se, por qué es importante respetar la dignidad de alguien. En plan, ¿por qué en la sociedad creemos que esto es importante? Y creo que esos son los 6 puntos más relevantes, ¿vale? Pero hay un punto, que es lo que os decía antes. ¿Por qué esta es la métrica? Y no se os puede olvidar, porque es lo típico que además a mí me pasa siempre. Yo te explico todo esto, te digo un argumento perfecto, súper bonito, filosófico, tal, pero nunca te explico por qué dentro de ese debate es importante. Vale, voy a leer un momento, no esto, pero creo que se podría aplicar esta serie de pasos que estás explicando para, por ejemplo, realizar la justificación de... ¿Cómo? Yo soy novato en esto, pero creo que se podría aplicar esta serie de pasos que estás explicando para, por ejemplo, realizar la justificación de la introducción de un informe de investigación. No entiendo lo último en la duda. Lo de para, por ejemplo, realizar... O sea, si puedes intentar como desarrollarlo de... para la justificación de la introducción de un informe de investigación. ¿Alguno? Bueno, si no sigo y ahora sí vamos a ver ahora ejemplos, que viene aquí, ¿vale? Os voy a explicar un ejemplo porque creo que es la forma más fácil de verlo. Moción típica también. Esta casa permitiría la compraventa de órganos, ¿vale? Es un estado que permite la compraventa de órganos. Hay un principio en gobierno que es la libertad individual que yo tengo sobre mi propio cuerpo para poder hacer lo que quiera con ella. ¿Qué analogía? Se permite, por ejemplo, cualquier cosa en la sociedad que no cause daños a terceros. La libertad sobre mi cuerpo. Es decir, yo creo que las sociedades en general aceptamos, en plan, pues, aceptamos que existe un momento que estoy respondiendo a una cosa importante, un poco. Ok. Aceptamos en general que existe, que aceptamos que cualquier cosa en la sociedad que no cause daños a terceros o libertad sobre mi cuerpo, es decir, aceptamos que yo, pues, por ejemplo, pueda... pues no sé, drogarme, si me drogo de tal manera la cual no estoy cometiendo un delito o no estoy vendiendo a otros. En plan, esto lo aceptamos en la sociedad y por eso, por ejemplo, el autoconsumo no es legal, ¿no? Es una analogía que podríamos poner, por ejemplo. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe este principio? Porque es una forma de reconocer la individualidad y permitir un libre desarrollo. Por ejemplo, en plan, al final consigo que yo personalmente me pueda desarrollar y me pueda, pues, elegir mi vida y construir mi vida como quiera. ¿Qué ocurre? Que me sale oposición y me dice, ya, pero es que las personas que lo van a ser simplemente personas que sean pobres o que tengan una clase social más baja, que no tengan una capacidad económica como para poder elegir realmente porque se van a ver sesgados y tal, ¿no? Que es el vicio del consentimiento, que será la respuesta más típica que te dará alta oposición si tú haces este argumento. ¿Cómo lo prevengo? Pues hay una forma de prevenirlo. Explico que además actualmente la libertad de esas clases sociales es aún menor, porque no tienen capacidad de poder crecer y cómo realmente recibir un capital económico por vender un riñón, por ejemplo, puede ampliar el hecho de que yo tenga un abanico mayor de opciones para poder elegir o pueda progresar socialmente o tener mayor movilidad social. Y cómo precisamente eres tú quien está decidiendo por ellos, en oposición, que no pueden hacer esto
porque realmente eres tú quien está decidiendo de forma paternalista cuál es su libertad y quien está atacando realmente su libertad eres tú. En plan, y entonces de esa manera prevengo ya la respuesta intuitiva que oposición dará y que también puede construir y ganar el debate, por supuesto. Pero es una forma concreta de ver cómo yo digo el por qué existe, porque reconozco esta individualidad, permito el desarrollo, permito que la gente amplíe su capacidad, permito que tenga mayores opciones sociales, que haya una posibilidad o un mayor de movilidad social y hago que realmente se amplíen esas capacidades de las clases sociales que existen. Vale, sí, en un informe de investigación o para realizar un estudio si se puede utilizar esta metodología. Por ejemplo, la necesidad de implantación de blended learning en la educación, ya que cubre el principio de educación accesible para todos. Por ejemplo, sí, o sea, sí. En plan, claro que puedes, en plan, sí que podrías utilizar esta metodología, en plan, o sea, puedes como tratar de implantarlo, sí. Vale. ¿Por qué aplica? Este es el otro punto. Porque en status quo se limita la libertad de las personas. Y esto es lo que os decía un poco. Joder, aplica que estoy defendiendo el principio de la libertad porque tú en oposición, al no permitir ese tipo de cosas, estás restringiendo la libertad de las personas. Entonces, aquí tienes que decir cómo, realmente, si el daño no es a terceros, si yo voy a ampliar la capacidad de decisión de las personas y estoy aumentando su mayor capacidad de movilidad social, en el status quo eres tú quien está restringiendo la capacidad que tienen las personas. Y, en plan, incluso puedes hacer como una preventiva de decir, mira, es que cuando tú estás limitando algo, quien tiene que dar la mayor carga de la prueba eres tú que es quien me está limitando. No soy yo que te estoy defendiendo simplemente de cada uno a lo que quiera. Es un ejemplo un poco tonto, pero no sé si más o menos lo veis, ¿no? Entonces ahí veis como yo señalo al principio, te hago una analogía, pues en este caso como por ejemplo el autoconsumo de drogas es legal, te digo por qué existe, porque reconozco tal cual, prevengo un poco a oposición y luego te digo por qué aplica este debate, ¿vale? Por qué el principio de la libertad aplica a este debate y por qué en tu mundo no se está respetando. Y luego el por qué es importante y qué ocurre si lo infrinjo, pues finalmente puedes explicar cómo realmente la libertad, si no se respeta, lo que está haciendo es que no estoy cumpliendo con mis deberes como Estado, cómo está haciendo que las personas tengan menos opciones de poder progresar, cómo si realmente infrinjo la respeto a este principio, cómo realmente estoy causando un daño a este tipo de personas, etcétera, ¿vale? Otro ejemplo es esta casa que los estados del primer mundo deberían pagar reparaciones a las colonias. Salgo un primer gobierno y hago pues lo típico, ¿no? En plan, y entonces hago, pues señalo el principio, reparaciones, ¿no? Analogía. Por ejemplo, puedes decir, mira, cuando yo robo a alguien o cuando yo cometo un delito o cuando tengo un accidente de tráfico y causo un daño concreto por mi culpa, por mi responsabilidad o por mi voluntad, es decir, sea de forma culposa o inconsciente, o sea, de forma dolosa, yo tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Yo tengo una responsabilidad de aquello y tengo que reparar el daño que yo he hecho de forma económica. En este caso, la analogía es esta, ¿no? Pero esto aplica a este tipo de cosas porque yo como Estado me he beneficiado. Yo como Estado del primer mundo he tenido un beneficio concreto económico del cual he vivido y he perdurado durante determinados años que me ha permitido desarrollarme mucho mejor y ha permitido que actualmente tenga unas instituciones mucho mejores y un sistema económico muchísimo más fuerte y tenga una capacidad y he hecho un expolio de recursos que me han permitido ganar una capacidad geopolítica en determinados puntos a nivel internacional que es tremendamente negativa y tremendamente causante de desigualdades en aquellos estados a los cuales yo se lo he robado. Entonces, haces este tipo de cosas, explicas por qué es importante reparar los daños, por qué es importante que existan unas consecuencias, por qué es importante intentar luchar contra la desigualdad y cómo realmente aplica este debate porque existe un beneficio ilegítimo que se ha obtenido simplemente por un expolio de recursos o por un tipo de cosas, ¿no? Y ese es el argumento en sí, ¿no? Esta es la construcción argumental que veíamos. Como señala el principio de reparación, a una analogía con, por ejemplo, cómo a nivel del delito penal, del derecho penal, se persiguen, se castigan y se busca la reparación de los daños cuando yo causo un daño y también a nivel de derecho civil con indemnizaciones económicas, con todo este tipo de cosas. Te digo por qué aplica este debate, por qué en este debate en concreto existe un beneficio concreto de los estados del primer mundo, ya ha existido durante años y te explico también el por qué, si no respeto este principio, lo que sigue es que pueda perdurar, en plan, una desigualdad que es injustificada y que millones de personas en el mundo estén viviendo una situación que simplemente por lotería de la vida, de que han nacido en un país concreto, tienen una peor situación para poder desarrollarse. Entonces, más o menos, esto es la construcción de ese ejemplo. Otras cosas importantes sobre este punto, en plan, viendo ya estos dos ejemplos, es que los principios no son absolutos, ¿vale? Entonces, creo que hay que entender que los principios tienen límites. Es lo que, mítica cosa que te decían en el colegio de tu libertad termina donde empieza de los demás, con los principios pasa un poco eso, ¿vale? Los principios tienen determinados límites y tienen determinadas cosas que hay que valorar, es decir, tienen como límites o tienen puntos o líneas rojas a través de las cuales ese principio ya no funciona. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que me pasó en una final de un debate en Córdoba, que era: esta casa cree que los estados de la Unión Europea deberían permitir, no, perdón, fue en BP Summer. Esta casa cree que los estados de la Unión Europea deberían permitir la entrada de todos los migrantes siempre que no se ponga en riesgo la seguridad nacional. Claro, yo salí en gobierno
más chulo que nadie, y construye un principio sobre por qué las personas tienen una dignidad y una libertad de movimiento y una libertad de poder elegir su residencia y cómo es injusto que por otro día de la vida tengas una situación que vivir que sea peor, ¿no? Esa fue mi construcción en gobierno. Entonces, claro, yo expliqué todo eso y me hicieron un punto de información, Olivia Sandberg, y me dijo, ¿y si eso es así? Si eso es cierto, ¿por qué pones un límite a la seguridad nacional? ¿Por qué la seguridad nacional no? ¿Y por qué la seguridad nacional sí? ¿Y por qué no el daño a la economía que puede causar esto sobre los recursos que tengan las personas de tu país y todo este tipo de cosas que en general también puede provocar daños incluso mayores, más graves incluso que la seguridad nacional? Y ese punto yo, pues claro, peté, ¿no? Y no supe responder. Pero si os dais cuenta, en esta moción ya están explicando un límite que tienen los principios. En sí la moción te lo dice, cómo al final hay un límite a ese principio. Entonces quizás a veces tenéis que preguntaros hasta dónde llega este principio y en mociones de este tipo que te introducen ya un límite al principio, plantearos por qué ese límite sí y por qué los demás límites no. Porque si no, es muy probable que os quedéis como en algo que no sea del todo un argumento convincente. Y de hecho en mi caso, pues no lo fue. Entonces, plantearos por qué ponéis ahí la línea, por qué ponéis ahí el límite y no, por ejemplo, en que haya una peor educación o unos peores servicios sanitarios para vuestros nacionales porque vuestro Estado no pueda asumir los recursos, no tenga los recursos suficientes para asumir la inmigración de primera ola que pueda causar una saturación de los servicios públicos. ¿Vale? Entonces, no sé si más o menos con esto veis un poco los ejemplos que yo os quería traer, ¿vale? Entonces, más o menos en esto, pues un poco planteaos eso. La analogía, el por qué es cierto, o bueno, el por qué existe, en plan, que al final es un poco el por qué es cierto, el por qué aplica este debate, el por qué es importante e introducir la métrica, ¿vale? Esa es como la estructura que en general suele funcionar mejor. Mi consejo es que, si os interesan mucho los argumentos de principios, probéis a hacer varios argumentos de principios vosotros solos o con vuestros compañeros o con quien sea y una vez que los tengáis hechos, valoréis cómo de bien están o cómo de convincentes creéis que serían o pasárselo a una persona externa y que lo valore. Porque si os construís antes, os veréis dando cuenta de cómo aplica esta estructura y de cómo puede funcionar. Vale. Siguiente cosa. ¿Cómo ganar con un argumento de principios? ¿Cómo hacer comparativas? Las comparativas, por si acaso, por si no os han dicho o no os han explicado aún, las comparativas es cuando yo pondré un argumento y otro e intento explicar por qué es más importante uno de ellos sobre el otro, ¿vale? ¿Por qué me importa más esta argumentación que esta otra y por qué, por lo tanto, mi argumento debería pasar por encima del otro, ¿vale? Entonces, esto hay que verlo de una forma muy ¿vale? Una forma de refutar un principio, hacer una comparativa a un equipo que te saca con argumentos de principios, es hacer el juicio de proporcionalidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, hay 3 pasos, ¿vale? El primero es evaluar si lo que te definen con ese principio busca un fin legítimo. Casi siempre va a ser cierto. Es decir, ningún equipo te va a defender, o casi ninguno, si no produce una violación de equity, te va a explicar algo que no busque un fin legítimo. Te va a explicar pues, que defiende el derecho a la educación, o defiende el derecho a la sanidad, o defiende el derecho a la libertad de las personas, que al fin y al cabo es un fin legítimo. Pero bueno, por si acaso, dad una vuelta. Si están defendiendo el derecho a matar personas, pues obviamente pues, no es un fin legítimo. Pero no va a ocurrir, o sea, no es el paso. Pero los 2 siguientes sí que son relevantes para refutar un principio. Y también os ayuda a la hora de construirlo, pero para refutarlo también. Lo segundo es evaluar la necesidad. Es decir, ¿es necesario hacer esto? En plan, ¿realmente es necesario limitar esta actividad? ¿O es necesario limitar esta libertad? ¿O es necesario implantar esta medida política para buscar y construir ese fin? ¿Realmente existe esta necesidad de la sociedad actual? Podéis plantearlo. Mira, es una pregunta y podéis responderla. Y el tercer paso, que suele ser el que mejor funciona, en mi opinión, para refutarlo, ¿es idóneo? Es decir, ¿realmente esta medida me lleva a ese fin legítimo que estoy buscando? ¿O se queda por el camino? Es decir, ¿realmente con esta medida yo voy a conseguir que ese principio se vea satisfecho, por ejemplo? Planteároslo, ¿no? En plan, es como una cosa también importante. Pero yo creo que esos 3 puntos, para hacer el juicio de proporcionalidad, suelen funcionar en general bastante bien. Fin legítimo, necesidad e idoneidad. ¿Vale? En plan, esto es como la primera parte de esto. Ahora, imaginaos lo que os he dicho. Tenéis 2 principios que chocan. La seguridad versus la intimidad. ¿Cómo hacemos un juicio de ponderación en este caso? 4 cosas que pueden funcionar. La primera, ¿cuánto se ve afectado cada principio? Es decir, el quantum, ¿no? Por así decirlo. El cómo de afectado se ve uno y otro. Es decir, ¿realmente se ve tan atacada la intimidad porque yo lea mentes? ¿O realmente se ve tan atacada la seguridad porque no lea mentes? En plan, de personas en un proceso judicial.
pues ahí podéis ver y podéis decir, mirad, jueces, es que esto se ve mucho más atacado que lo otro, porque realmente existe un ataque mucho más certero y mucho más amplio de lo que ocurre en el otro lado. Entonces, puede ser una forma buena de intentar hacerlo de una forma un poco más utilitarista, pero sí cuantificable y tangible respecto a eso. Lo segundo es buscar analogías del mundo real. Por ejemplo, cuando te digan, no, es que en plan, no queremos poner vacunas obligatorias del coronavirus y digas, bueno, pero es que en la sociedad aceptamos que hay determinadas cosas que hay que hacerlas de forma obligatoria, aunque no nos gusten, aunque estemos en contra de ellas, y si no te quita derechos. Por ejemplo, aceptamos que tienes que pasar por un control de seguridad en los aeropuertos para evitar que existan bombas o que existan cosas como las que ocurrieron en el 11S. Ese tipo de analogías pueden funcionar para sesgar al juez de nuevo. Creo que las analogías son muy importantes y se utilizan muy poco en debate. Y en ese caso, en plan, pueden funcionar. La tercera es plantearos qué agente es más vulnerable que se vea afectado por esa medida o por ese principio. Es decir, bueno, es que sí, es verdad que se va a ver atacada la intimidad del posible agresor, pero es que, en plan, en mi caso, el agente más vulnerable es el que ha sufrido y la víctima que tiene un derecho a que se le repare y que tiene un derecho a saber quién ha sido su agresor y a que se le castigue y se le reconozca y se reconozca públicamente ese daño que se le ha causado. Por lo tanto, como este es mi agente más vulnerable, yo tengo el derecho o tengo la capacidad de poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, en general, creo que ese punto también es bastante útil. Y luego, si no funciona lo anterior, creo que otra forma de ponderar principios, es decir, ¿por qué es más importante una cosa que la otra? Simplemente, ¿por qué me importa más, en un plano ya más teórico, por qué me importa más la seguridad que la intimidad? En plan, ese tipo de preguntas pueden también funcionar muy bien, haceroslas antes de los debates, en vuestros tiempos de preparación, cuando trabajéis con vuestros compañeros, etcétera, ¿vale? Entonces, yo creo que ese punto es como esto, ¿no? Entonces, creo que para hacer un buen juicio de ponderación hay estas 4 cosas que os podéis preguntar. Creo que hay más, pero en general son las que yo he utilizado. ¿Cuánto se ve afectado a cada principio? Analogías con el mundo real, que creo que son las que muchas veces funcionan mejor. ¿Qué agentes se ven afectados en un lado y otro y por qué son más vulnerables de mi lado? ¿O por qué es más importante esta cosa? Y luego el por qué en un plano teórico me importa más la libertad que la salud o por qué me importa más la seguridad que la intimidad, cosas de ese tipo. Esta cosa sí también es bastante más complicada, ¿vale? ¿Cómo comparar principios versus consecuencias? Creo que os voy a poner un ejemplo de una moción. Esto fue en una final del VP Summer de 2018, que la moción era: esta casa dividiría a Estados Unidos en 50 estados. Entonces, ¿qué ocurrió en ese debate? Que uno de los equipos, en plan, intentó explicar que básicamente había que dividirlo porque era un país tremendamente peligroso para la geopolítica internacional porque tenía demasiado poder. Entonces, en ese momento, le explicaba con un análisis muy consecuencialista, pero en ese momento uno de los equipos le hizo un punto y le dijo al equipo del primer gobierno, bueno, y si eso es cierto, en plan, ¿por qué no dividimos la Unión Europea? ¿Por qué no dividimos China? ¿O por qué no dividimos todo ese tipo de uniones que intentamos fomentar para precisamente proteger la democracia en muchos estados? Y luego otra refutación que les hicieron fue, ¿vale? Entonces, cuando se dividan los estados, van a perder poder geopolítico internacional, pero la seguridad de los ciudadanos internamente, por ejemplo, en Texas, va a ser peor porque hay gobiernos conservadores, hay más opciones de que hayan republicanos muy extremistas, que puedan, por ejemplo, atacar los derechos de los colectivos LGTB, etcétera, ¿no? ¿Por qué importan más entonces los ciudadanos externos que los internos que se puedan ver? ¿Qué ocurre? Que el equipo de primer gobierno, lo que os intento mostrar, no era consciente de que en su argumento de consecuencias había un principio detrás, que era separar los peligros, ¿no? En plan, separar este tipo de cosas o intentar proteger a la ciudadanía, ¿no? Mejor dicho, era el principio que tenían detrás. ¿Qué ocurre? Que si yo te digo que esa protección se va a dar de una forma peor por X razones, tu plano de consecuencias se cae, pero también desde el plano de principios estás cayendo, ¿vale? Entonces, no hay que olvidar nunca que los principios tienen un determinado plano de consecuencias y que las consecuencias muchas veces van a tener un principio del que parten y del que emanan, a partir del cual se construye ese análisis de consecuencias. Porque para tú ponderar o para tú explicar que es muy importante o muy buena la medida porque la economía funciona mejor, previamente y sin darte cuenta, has dicho que la economía es más importante que X cosa a la que te estés enfrentando. Cuando tú explicas que vas a tener una mejor capacidad, va a tener una mejor vida los ciudadanos afganos, en plan, por X consecuencias en una moción de relaciones internacionales en la cual vas a intervenir a Afganistán, necesariamente has ponderado la vida de esos ciudadanos. Y esa forma, tú cuando saques un principio o saques una determinada cosa, puedes intentar hacer ese tipo de ponderaciones, ¿vale? Entonces, al final, creo que lo más importante es eso, no olvidar el plano de consecuencias,
buscar la lógica de principios que hay detrás de los planos de consecuencias y al revés, pensar qué consecuencias emanan de un determinado principio, en plan si yo respeto o si yo no lo infrinjo, y de esa manera intentar buscar esa lógica subyacente que puede ser súper útil de cara a hacer una refutación y una comparativa certera sobre ese punto en el debate. Y por último, si nada de esto funciona, creo que al final los debates muchas veces se ganan por comparar métricas, por comparar la métrica que es más importante. Y en ese caso creo que es bueno tener un pequeño case file o un case file es pues una serie de casos que tú guardas sobre debates, una serie de argumentos. Creo que es bueno haber hecho ya o tener preparadas una serie de razones y muchas de ellas o varias sobre por qué importan más los principios que las consecuencias y al revés. En plan, plantearse por qué me importa más el derecho a la educación que X cosa o por qué me importa más el principio que existe en la sociedad sobre el libre desarrollo que otra X cosa. Y creo que eso es súper importante de esta manera. Entonces, ¿por qué importan más los principios que las consecuencias? Es una pregunta que yo os animo a que os hagáis y al revés también, ¿por qué importan más las consecuencias que los principios? Y de esta manera quizás pues, os pueda ayudar en los debates. Más o menos, en plan, el taller es esto, o sea, el taller es un taller más o menos breve, en plan, sí que me gustaría como un poco, o sea, un taller que estaba pensado por unos 45 o 50 minutos, entonces, bueno, bien de tiempo, sí. Entonces, más o menos, primero, si hay alguna duda, pues id escribiéndola, pero en general, lo que creo que es más importante que os quede claro es que los principios dependen mucho de las analogías, son algo variable y muchas veces racional. Es importante seguir una estructura a la hora de construirlos, pero no tiene por qué ser la que he explicado yo, pero sí que sean estructurados porque es muy fácil con argumentos de principios perder la estructura o el hilo de la construcción argumental y por lo tanto eso es tremendamente negativo y perjudicial para los jueces porque además os pueden quitar muchísimo crédito y mérito del debate que estáis haciendo y creo que también es importante saber las determinadas comparativas que pueden ir intentando haciéndose. Más o menos era esto el taller. Mi consejo es que os leáis a Sandel también, por supuesto, porque creo que os puede ayudar mucho. Podéis ver muchos ejemplos de principios. Intentaré ver cómo compartiros la lista de principios, emociones. Vale, Felipe. Vale, genial. Pues muchas gracias. Y nada, es eso. O sea, es un taller breve porque creo que en general, además, los argumentos y principios es mejor que cada uno los vaya trabajando, pero estas son unas pautas para ver cómo trabajarlos y para que vosotros seáis quienes los creéis. Creo que, y ya como meter una cuñita última, y ya acabó, creo que es muy bueno y muy importante saber que en debate, en plan, hay que trabajar, hay que intentar esforzarse, es una actividad muy chula, pero si te esfuerzas tienes mérito y sobre todo tienes resultados muy rápido. Y os animo muchísimo a que todos trabajéis, tanto los de la UX como los que seáis de fuera, pero sobre todo, en plan, que al final los argumentos o principios, cuando los construyes tú mismo, en plan, cuando te llevas un primero, la satisfacción es mucho mayor. Cuando te llevas un cuarto, también el dolor es mucho mayor. Pero sobre todo, además, es algo que vais a construir vosotros, que va a ser vuestro, que ningún otro equipo va a sacar en un debate, porque es material vuestro propio que habéis construido vosotros, que no habéis copiado de nadie, que no ha dicho nadie, o sea, son cosas vuestras. Y creo que tener estas pautas para construirlos es la mejor forma, en concreto, en mi opinión, de cómo hacer argumentos o principios y de cómo generar argumentos y principios en general. Así que nada, esto es todo por mi parte. No sé si... a ver, ¿cómo hacer que la analogía no quite protagonismo al principio que pretende defender? Es decir, ¿cómo evitar que alguien se pierda la analogía? Creo que la mejor forma de eso, Virginia, es explicar la analogía del principio del discurso. En plan, decir, hay esto en la sociedad, esto es lo que aceptamos, esto funciona así. A partir de esta idea, quiero que decir a los jueces, a partir de esta idea, panel de jueces, quiero que se den cuenta de que realmente existe este principio. Ahora les voy a explicar por qué existe esto, por qué es importante y por qué aplica de esta manera. Y esto es lo relevante del discurso. Lo otro simplemente es un punto de intuición. Y creo que hacer esa aclaración puede funcionar. Pero sobre todo, si alguien te refuta la analogía, que hay mucha gente que lo hace, puedes decir algo así como, muy bien, has refutado el ejemplo, en plan, está muy bien, es una refutación ok, no estás refutando la lógica que existe detrás. Y creo que ese es el punto más importante de entender, ¿vale? En plan, como intentar mostrar tú misma de forma explícita. O sea, creo que en general en los debates mucha gente es como muy poco, entra muy poco dentro del metadebate, es muy poco explícita con las cosas, pero creo que yo estoy súper a favor, y creo que cada vez más gente también, de entrar específicamente en el debate y explicar claramente este tipo de cosas y decir, se ha refutado el ejemplo, en plan, esto no es la refutación de la lógica del argumento. Y creo que eso es importante. Pero sobre todo es que la analogía tampoco tiene que ser la construcción del caso. Tiene que ser un punto de intuición que genera al juez la idea de que eso existe, ¿vale? Por eso, porque os decía, porque son un poco diversos, son cosas que socialmente aceptamos, pero que no son tan tangibles como demostrarte que la economía va a ir mejor. Eso es como, vale, así y ya está, ¿no? Entonces creo que eso, pues, en mi opinión,
Esa es la forma de hacerlo. Aún así existe ese riesgo, entonces, bueno, sí, es una muy buena pregunta, pero creo que de esa manera creo que se puede hacer. Pues nada, eso es todo por mi parte. No sé si quizás Chelu quiere decir algo o no, o ni Si no idea. hay más dudas, simplemente agradecerte por todo, Javier. Ha sido un taller buenísimo en el que estoy seguro de que todos hemos aprendido mucho.